Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a mi canal de YouTube, Kendy Torres, a sus órdenes. El día de hoy estaremos creando una pequeña aplicación en Windows Phone C# en el cual estaremos estableciendo una conexión desde un formulario de Windows Phone a la base de datos de SQL Server. Sin más nada que añadir, veremos cómo se puede hacer esto desde Visual Studio. Estamos aquí en Visual Studio. Le damos a crear un nuevo proyecto. Vamos a seleccionar Windows Phone App. Le vamos a dar donde dice, vamos a poner formulario, conexión, base de datos. Y le vamos a decir crear. Ya cargó. Esa es la aplicación. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir a SQL. Le damos un clic a SQL. En SQL le damos conectar, base de datos. Y nos va a mostrar ese mensaje y le damos a conectar. Entonces, lo primero que vamos a hacer, le vamos a dar un clic donde dice New Query, ahí donde dice New Query, o nueva consulta si está en español. Voy aquí a esa pestañita donde dice base de datos, la voy a desplegar, esas son las bases de datos que tengo creadas. Ahora, lo que voy a hacer es que le voy a dar un clic derecho, le voy a dar, dice nueva base de datos, y como nombre le voy a poner que diga ejemplo 005. Así se va a llamar mi base de datos. Le voy a dar donde dice OK. Ya ahí se me acaba de crear mi base de datos, ejemplo 05. Fíjense que no tiene absolutamente nada. No tiene nada. Voy a tabla y no tiene nada. Entonces, lo que voy a hacer ahora es voy a seleccionar mi base de datos. Al seleccionar mi base de datos, ejemplo 05, voy aquí a esta pestaña, ahí, y busco mi base de datos, ejemplo 05. Entonces, ya estamos ahí. Vamos donde dice tabla, en ejemplo 05, le damos New Table. Ahora vamos a crear una pequeña tabla en la base de datos. Esa base de datos va a tener la siguiente columna. En column name le voy a poner que diga ID. En el tipo de datos lo voy a poner que sea tipo INT y que no permita valores nulos. Aquí abajo voy a ir a la propiedad que dice identity. Ahí dice identity. Y le voy a decir, le voy a dar a esa pestañita, ahí, y le voy a colocar en identity yes. ¿Qué significa eso? Que se me va a crear un campo autonumérico en esa columna. Luego voy a agregar una columna que se llame cédula. La cédula va a poner varchar, varchar 13, 13, varchar 13, porque la cédula por lo general tiene 13 campos. Voy a agregar eh, el nombre, también lo va a colocar varchar y lo va a dejar en 50. Voy a agregar la edad y lo voy a poner tipo INT. Y voy a agregar eh, el estado, o pues, estado no, sí, estado, para que esté activo o inactivo. Y lo voy a poner de tipo varchar 50 también. Luego venimos aquí a donde dice save tape. A save tape le podemos dar ahí y le vamos a poner como nombre usuario. Ese fue el nombre que le pusimos a nuestra tabla en la base de datos. Le damos la X,
Vamos aquí a la tabla, en la base de datos, le damos donde dice refresh y ya vemos que tenemos nuestra tabla usuario. Si verificamos, le damos a un clic derecho y vamos donde dice select top row. Fíjense, no tenemos absolutamente nada por ahora. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Desde la aplicación de Visual Studio, vamos a insertar los registros en nuestra base de datos. Ahora nos dirigimos a Visual Studio. En Visual Studio voy a agregar el siguiente componente. Voy a ir donde dice la pestaña Dato, en Data, escúchenme, y voy a agregar este que dice Data Grid View. Vengo, lo arrastro y lo voy a colocar aquí. Ese es mi Data Grid View. En el Data Grid View voy a buscar una propiedad que le llaman Doc. La propiedad Doc voy a venir y lo voy a poner ahí, en este, que se me ajuste al, al fondo. Esa propiedad lo que hace es que activa el Data Grid View a que se, a que se compila al tamaño a que se adapte al tamaño del formulario. Eso es lo que hace esa propiedad. Entonces, ya que estamos ahí, vamos a ir en ese botoncito que tiene ahí arriba. Le damos un clic ahí, luego seleccionamos donde dice Choose Data Source y vamos donde dice Agregar proyecto. Seleccionamos la base de datos, le damos Next, le damos Dataset, Next. Ahí vamos donde dice Nueva conexión. Le damos Nueva conexión. Aquí debemos de poner el nombre del servidor de nuestro SQL. Por lo general, si tú le das ahí, debería demostrártelo. Debería demostrarte el nombre del servidor. Vamos a esperar a ver si lo muestra. Pero en caso de que no lo muestre, fíjense, no lo mostró, no lo mostró. En caso que no lo muestren y ustedes no sepan cuál es el nombre de su servidor SQL, nos dirigimos aquí a SQL. Estamos aquí en SQL. Ahí, donde dice el servidor, le damos de clic derecho, vamos donde dice propiedades. En propiedades, vamos donde dice product name, aquí product name, y vamos a copiar eso que está ahí. Lo copiamos, le damos control C para copiarlo, le damos OK y nos dirigimos a Visual Studio y los pegamos. Fíjense, ya ahí aquí abajo se nos va a mostrar esta pestaña y nos va a decir que seleccionemos la base de datos. Vengo aquí y la base de datos, él nos muestra la distinta base de datos que tenemos creada. La que nosotros creamos fue ejemplo 05. Seleccionamos ejemplo 05, le damos donde dice Text Connection y si dice que la conexión fue satisfactoria, le damos a OK. Y le damos a OK. Aquí ya tenemos ya establecida nuestra conexión. Activamos esta opción que dice aquí, que es la configuración de nuestra conexión que acabamos de crear. Le damos Next. Le activamos, verificamos que esa opción esté activa. Que dice que sí, que está activa. En algunas ocasiones aparece desactiva. Le damos Next. Aquí él lo que va a hacer es que nos va a mostrar todas las tablas y los procedimientos y las vistas y las funciones que nosotros tenemos creadas en el SQL. En este caso, en nuestra base de datos ejemplo 05, nada más tenemos una sola tabla creada, que es esta de usuario. Fíjense que tiene la misma columna que la que tenía el SQL. Vamos y seleccionamos la tabla completa y le damos Finishing. Ya ahí tenemos nuestra conexión a la base de datos. Entonces, al establecer ese tipo de conexión, jóvenes, se nos muestran esos tres componentes que se agregaron.
se agregó un dataset que es un dataset, no es más que un objeto en memoria, que es básicamente una base de datos mínima que nosotros tenemos aquí. Se nos agregó el building source, que lo que hace es que encapsula el origen de datos el de nuestro formulario, y tenemos el table adapter, user table adapter, que lo que hace es que rellena un conjunto de datos en la base de datos en función de uno o varias consultas o procedimientos almacenados. Eso es lo que hace prácticamente esa opción. Eh, Continuando, ahora lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a, ahí donde dice data source, le damos un clic y luego vamos aquí. Si ustedes quieren que siempre se visualice, le dan aquí para que siempre se visualice aquí abajo. Vamos aquí, le damos a usuario. En usuario, nosotros vamos a ir donde dice estado. Donde dice estado, le doy un clic donde dice estado, la voy a cambiar por un combo box. Fíjense, lo elegí y lo cambié por un combo box para que esa pestaña se muestre como un combo box. Voy a ir luego donde dice usuario, ahí le voy a dar a la pestañita y le voy a dar donde dice combo detalle para que se me muestre como un detalle. Y luego en la pestañita de usuario ahí la presiono y lo arrastro hacia allá. Fíjense qué fue lo que hizo. Él lo que hizo fue que me convirtió esa columna me trajo los ID y me trajo los textbox para que se visualice como textbox. Ya tenemos los textbox creados. Esos textbox, el sistema por default le pone uno nombre. El nombre que le pone por lo general es el nombre que tiene en el label más textbox. Fíjense qué es lo que hace. ID textbox. Esto se va a llamar entonces ID cédula textbox. Esto va a ser nombre textbox. Por lo general es el nombre que siempre le coloca. Así van con los demás. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un componente. Este componente, vamos a ir donde dice All Windows, que le llaman Building Navigator. Mírenlo aquí, se llama Building Navigator. Le doy un clic y lo voy a arrastrar hacia allá. ¿Qué es lo que hace este componente? Este componente contiene una serie de botones en lo cual me va a ayudar a dar información sobre los registros que tenemos. Entonces, en este Building Navigator vamos a agregar un botón. Vamos a agregar un botón. Fíjense ahí, agregamos un botón. En ese botoncito que está ahí, lo vamos a seleccionar, el que acabamos de agregar, y le vamos a dar donde dice Display. Ahí nos dice que se nos muestre como una imagen, un texto. En este caso, como yo no tengo una imagen, le voy a dar texto. Se me pone ese nombre y voy a ir a su propiedad test y le voy a poner que llame guardar. Su propiedad test, guardar. Nuevamente selecciono el building Navigator en una parte, le doy ahí y le voy a dar otro botón. Al botón lo selecciono, clic derecho, display still y que diga texto. Y le voy a poner en su propiedad test actualizar. Actualizar. Ya tenemos, ok. Vamos a agregar otro botón aquí. Vamos a seleccionar el estilo. En display style le damos texto y vamos a poner en su propiedad test que se llame cargar. Cargar. Tenemos entonces, creamos el botón guardar, actualizar, cargar. Esa X va a ser el eliminar y este signo de más va a ser para agregar un nuevo registro. Le voy a dar doble clic, joven. Cuando yo hice mi
mi conexión a la base de datos, el SQL por default me agrega este código que está aquí. Este código que está aquí es el que me permite cargar los registros de mi base de datos, el table de datos. Ese código que está ahí, que yo no fui que lo agregué, pero que sí lo voy a utilizar, lo voy a copiar, esto que está aquí, lo voy a copiar y lo voy a dar control C. Pero además le voy a mostrar qué es lo que hace. ¿Qué es lo que hace ese código? Ese código lo que hace es que se me va a conectar a mi tabla de SQL y me va a mostrar los registros que están en mi tabla. Como en mi tabla, ahora mismo yo no tengo, estoy aquí en SQL, no tengo ningún registro, no me va a mostrar nada. Pero lo que vamos a hacer es que desde SQL vamos a agregar un registro. Le damos a dar clic derecho a la tabla, vamos donde dice Edit Top o editar, como se dice en español. En el campo ID no vamos a agregar absolutamente nada porque cuando lo declaramos pusimos que solo es un campo Identity. Voy a agregar la cédula, supongamos 002 01 3 4 5 6 7. El nombre, voy a poner mi nombre, Kendis. En edad, voy a poner una edad cualquiera. Y en estado, voy a poner que diga activo. Ya creé, lo voy a cerrar. Y ya, si nos fijamos, nuevamente le damos donde dice Select Top y me dice a mí que tengo un registro. ¿Lo ven? Este es el registro que tengo. Ahora vamos a Visual Studio. En Visual Studio, como le decía, este componente me va a cargar los registros que yo tengo en mi base de datos. Si lo va a ejecutar, lo va a ejecutar para que ustedes vean. A Start, en Start, fíjense cómo ya él me trae mi registro en mi base de datos y me lo muestra tanto en los test box como me lo muestra tanto en el Data Grid View. Ahí lo tenemos. En el Building Navigator tenemos que establecer una conexión. Para establecer esa conexión, le damos un clic al Building Navigator y vamos a ir a su propiedad Building Source. En Building Source le damos un clic ahí, le damos donde dice Usuario Building Source. Usuario Building Source fue esto que está aquí, la conexión de la base de datos cuando la creamos. Ahí que lo que hicimos fue que conectamos ese Building Navigator con estos registros aquí. Ahora, lo que va a suceder es que cuando yo ejecute mi aplicación, ese Building Navigator, esos botones se me van a activar. Ese fue el efecto que se va a hacer. Ahora vamos a agregarle código a nuestro botón guardar. En el botón guardar le vamos a dar doble clic. Fíjense que estoy directamente dentro de las demarcaciones del botón. Ahí nos dice tool click click porque no le cambiamos el nombre. Estamos dentro del botón guardar. Para agregar nuestro código, primero voy a decir un try para manejar los errores que puedan suceder al intentar guardarlo en la base de datos. Y voy a decir string, bueno, antes de, para que ustedes vean qué es lo que yo voy a hacer. Voy a decir eh, utilizar el método del table adapter, table adapter, table adapter, insert, para insertar los registros
en la base de datos. Entonces voy a decir this. This significa este. Estoy haciendo referencia a este. This. ¿A qué voy a hacer referencia? A mi table adapter usuario, a ese que está ahí. A table adapter usuario, que se llama a sí mismo usuario table adapter. Vengo this punto usuario table adapter punto insert. Insert. Mirenlo aquí. Abro y cierro paréntesis. Y coloco un punto y coma. Entonces, estamos ahí en el botón insert. Fíjense, en el botón insert, como ese table adapter está conectado a nuestra base de datos, me está solicitando una serie de parámetros. A ver si se lo puedo mostrar. Me está diciendo que él necesita la cédula, necesita el nombre, necesita la edad y necesita el estado. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a declarar variables. Declarar variables. Entonces voy a decir una variable de tipo string llamada cédula, string el nombre, string int edad, que es tipo int, y string estado. Fíjense, jóvenes, que esos registros que están ahí son lo mismo que nosotros tenemos aquí en nuestra base de datos usuario. Miren, fíjense aquí las columnas, son las mismas columnas. ¿Por qué no declaré la columna ID? Porque yo dije que mi columna ID se va a generar automáticamente y por eso no la declaré. Y mi insert me está solicitando solamente eso. Entonces, ahora lo que voy a hacer es asignar las variables a las cajas de textos. Voy a decir mi variable cédula, se la voy a asignar a esta que está aquí, a cédula, que se llama cédula test2. Vengo y voy a decir cédula test2 punto test punto y coma. Ahí tenemos ya asignada nuestra primera variable. Ahora vengo con mi variable nombre, voy a decir nombre, le voy a asignar a mi caja de texto nombre, que se llama txt nombre texto. Y voy a decir nombre texto punto test. Ya tenemos ahí nuestra asignación. Va a decir int edad, se la voy a asignar a este que está aquí, que se llama edad texto. Y vengo edad textbo.test. ¿Qué voy a hacer? Aquí me sale el mismo error. Me dice a mí que esta caja de texto es de tipo string y mi variable edad es de tipo int. Por lo tanto, tiene que ser de tipo int. También nos fijamos, jóvenes, que si tú declaras una variable aquí de tipo string, tiene que estar de tipo string también aquí en SQL. Fíjense que la edad aquí dice que es int y cédula y nombre dice que es varchar. Varchar es lo mismo que string. Lo que pasa es que en SQL se llama varchar y en Visual Studio se llama string. Entonces, por eso tiene que ser igual. Tienen que ser igual los tipos de datos en todos los lugares. Voy a decir, voy a convertirla convert.to
INT 32, abro paréntesis y cierro paréntesis. Ya tenemos la conversión. Ya tenemos ahí la conversión. Ahora venimos con estado. Aquí en estado, jóvenes, pusimos un combo box, fíjense, que se llama CBO estado. En ese combo box, se me olvidó decirle que vamos a ir al combo box. Le damos a la pestañita y ahí le vamos a dice editar ítems. Le vamos a poner que diga estado activo, inactivo. ¿Para qué eso? Para que cuando yo le dé al combo box me muestre solamente que yo pueda seleccionar uno de esos estados. Vamos a ir nuevamente a mi código, que nos quedamos en estado, y voy a decir igual, asignación. Mi variable estado se la voy a asignar a mi combo box, que se llama estado combo box. Vengo y digo estado combo box punto select items, select items punto to string. Ahí lo que yo acabo de hacer es que le voy a asignar a mi variable estado lo que yo tenga seleccionado en mi combo box. Entonces aquí declaramos variable, le asignamos los valores a la variable. Aquí es utilizar el método table insert, este método table insert que está aquí para nosotros poder insertar los registros en nuestra base de datos. Ahora, si nos fijamos en el insert, lo que nos decía era que necesitábamos, míralo ahí, necesitábamos la cédula, el nombre, la edad y el estado. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a pasar esa información, cédula, nombre, exactamente como nos está pidiendo, edad, estado. Ya ahí le pasamos las informaciones a nuestro insert y fíjense que ya no hay ningún tipo de error. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir mensaje bot punto show y abro paréntesis y voy a decir registro guardado correctamente. Un punto y coma. Aquí lo que voy a hacer ahora es this.usuario table adapter punto field this.ejemplo 05 punto usuario. Ahí lo que estoy haciendo es que estoy llamando el método field para cargar los registros. Llamar el método field del usuario del table adapter para cargar los registros. Que es ese mismo que está ahí. Eso fue lo que se hizo ahí. Entonces, ¿qué dice? Se declararon variables, se le asignaron los valores de variables. Aquí me va a permitir insertar el registro en la base de datos. Si no ocurre ningún error, le pueden dar, va a mostrar un mensaje y se me van a cargar nuevamente los registros en mi base de datos para ser actualizados. En el catch aquí voy a poner, si ocurre un error, mensaje voz. Si ocurre un error, voy a poner que diga mensaje voz punto show error al intentar guardar
el registro. Que me muestre ese error al intentar guardar el registro. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a probar si mi registro está bien. Le vamos dando, dice Start. Donde dice Start, vamos a verificar. Le vamos a dar a este botón que dice agregar nuevo y le vamos a ir donde dice cédula. No en ID, no. En donde dice cédula, vamos a agregar una cédula 003 01, esto, el nombre. Vamos a poner la edad y voy a seleccionar un estado que diga activo. Voy donde dice guardar, me dice que mi registro se guardó correctamente y fíjense cómo se me inserta mi registro en el data video. Vamos aquí a SQL y verificamos si el registro se guardó realmente. Vamos a la tabla de usuario, que fue la que creamos. Le damos dice Select Top y en Select Top verificamos que sí se guardó mi registro. Por lo tanto, está bien. Cierro aquí en SQL, voy a Visual Studio nuevamente, voy a cancelar la ejecución y vemos y confirmamos que el registro de guardar se guardó correctamente. Ahora vamos a ir al actualizar. Le damos doble clic. Estamos aquí dentro del botón actualizar. Ahora vamos a agregar el código. Entonces voy a decir un comentario, actualizar los registros. Estamos aquí. Vamos a decir this.validate. Esto es para hacer una validación. Y voy a decir this.usuario building source. Me estoy refiriendo a este joven. A usuario building source. ¿Dónde está? Mírenlo aquí. Usuario building source. A ese componente que se creó automáticamente cuando yo hice mi conexión. Punto en edit. Ahí puse punto en edit, que es un método que me aplica cualquier tipo de cambio pendiente que nosotros tengamos. Nos permite entonces guardar cualquier tipo de cambio pendiente que tengamos. Vamos a decir después this punto usuario table adapter punto update. Dentro del update vamos a decir this punto ejemplo dataset 5. Ese ejemplo dataset 5, jóvenes, es este que está aquí, que es quien tiene la copia de nuestra base de datos, punto usuario, punto icon. Ya tenemos ahí. Entonces, ahora, mensaje voz, punto show, punto show, y voy a colocar que me diga registro actualizado correctamente. Me fijo ahora, jóvenes, que me hace falta algo. Me faltó algo. No agregué el try catch. No agregué el try catch para que me verifique cualquier error que ocurra antes de actualizar mi registro. Lo que voy a hacer es, voy a copiar esto para no volver a digitar. Le di control C y voy a poner el try. En el try, jóvenes, le doy 2 veces a tab y en tab me va a autocompletar la sintaxis completa. Ahora dentro de las demarcaciones del tab, lo que había digitado lo copié. Ahí dentro del try. El try lo que hace es que me permite manejar errores y no podría hacer el insert sin antes hacer ese try catch. Aquí, luego lo que voy a mandar es mostrar un mensaje
diciendo que hubo un error. Entonces decimos mensaje voz punto show error actualizando el registro. Tenemos hasta ahí ya nuestro botón activo ya. Vamos a confirmar, le damos start. Start. Vamos a donde dice Candice, dice el registro Candy, le vamos a actualizar y le vamos a poner a cambiar el estado. Le vamos a poner que está inactivo. Fíjense que Candy dice que está activo aquí. Le cambié el estado y le va a cambiar la edad. Le va a poner que diga 46. Le voy a actualizar. El registro se actualizó correctamente y miren país. Ve cómo dice inactivo ahora y dice edad 46. Verificamos esa información en la base de datos. Le damos a dice select top y confirmamos que también está correcto. Entonces estamos ahí. Vamos a cerrar. Ya se actualizó el registro en nuestra base de datos. Vamos ahora a ir nuevamente a Visual Studio y vamos a programar el botón guardar. El botón guardar, jóvenes, no es el mismo código que está aquí arriba. El mismo código que yo les comenté a ustedes que el sistema no lo agrega automáticamente. Lo que vamos a hacer en el formulario, en el LOA, se crea este código. Lo que va a hacer es que le voy a dar un control C y lo voy a copiar. Tienen que fijarse en el LOA del formulario, que esté en el LOA del formulario, que es un código que se agrega automáticamente. Lo copio. Voy a ir nuevamente aquí, le doy doble clic al botón guardar, digo cargar y lo doy ahí. Eso lo que va a hacer es que me va a cargar la data. Ahora, para que ustedes vean que sí funciona, vamos a ir al del LOA, lo vamos a agregar en comentario para que no funcione. Si le damos a ejecutar esta ahora, no va a funcionar, no va a cargar registro ni nada. Venimos aquí, lo mostramos. Fíjense que no muestra el registro ni nada. Le damos dando, dice cargar, ahora sí me muestra los registros. Entonces, verifiquemos aquí. Bueno, jóvenes, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado cómo establecer la conexión con nuestra base de datos. Agregamos los códigos del botón guardar, actualizar y cargar. Más adelante, en otro próximo video, estaremos digitando el código del botón guardar. Nada, si les gustó el video, me pueden regalar un like, se pueden suscribir al canal, me pueden agregar el tipo de comentarios que ustedes consideren pertinente. Sin más nada que añadir, que tengan un excelente día.